excepto de los niños, ya que van, a medida que creciendo, van teniendo su propio pensamiento creativo. Le puedo dar un ejemplo como, por ejemplo, usted me manda una tarea y ¿Ya? de esa tarea que usted me manda, yo voy a tener una idea. Le voy a, no sé, a poner imágenes, lo voy a decorar para que tenga una mejor, Presentación. ¿cómo se diría? Presentación. Sí, presentación. Sí. Ya. Gracias, Hernández. Molano. A ver, espera un ratito, los que están aquí ya participaron. Jocelyn, Samantha. Listen, el pensamiento creativo es salirse totalmente de las ideas convencionales. Por ejemplo, cuando era la pandemia, las personas echaron a andar su imaginación y empezaron a vender, hicieron kits de mascarillas con alcohol. Ellos ahí creo que usaron su pensamiento creativo. Usted dice que salieron de lo convencional. ¿Y cuál era lo convencional de esa solución que le dieron ellos? Porque la solución, porque supuestamente en los centros comerciales se encuentra por separado los cartones de mascarillas, los alcoholes grandes. Ellos supuestamente hicieron el kit. Ya. Dando Entonces, la solución de encontrar los dos puntos, lo que se necesitaba, alcohol y mascarilla. Y a buen precio. Según, pero de alcohol pura agua. Ya, en el otro pensamiento, en la otra, participan los que tienen con la mano levantada. No bajen la mano, ahí se quedan. Mande. ¿Ah? ¿Qué pasó? Ya. Ahí, mira, aquí hay unas estrategias para desarrollar el pensamiento lógico. Léame. Samantha. Fuerte y claro, buena lectura, Samantha. Ay, no, qué carajo. Bueno. ¿Qué pasa, Estrategias Samantha? para desarrollar. Nada, profesor. Estrategia para desarrollar el pensamiento lógico. Rompecabezas. Es increíble la variedad de rompecabezas que se encuentra en el mercado. Desde lo más sencillo de 9 piezas hasta 1000 y 2000 piezas. Espera un ratito. Ya. Que este tipo de juego ayuda a estimular el pensamiento lógico y puede ser utilizado para todas las edades. Los más pequeñitos pueden empezar a usar aquellos rompecabezas con agarrador, mientras que los más grandes pueden concentrarse en arma uno más dificultoso. En armar. Uno más dificultoso. ¿En qué? ¿En qué? ¿Pueden concentrarse en qué? Grande, pueden concentrarse en armar uno más dificultoso. Ahí sí, lea bien, dijo armar. Siguiente. Bueno, esto es una lectura. Ciertamente no podemos gastarnos nuestro dinero comprando ese tipo de juguetes. Entonces, algo que hacemos con mis amigas es rotar los rompecabezas que todos tenemos, ya que después de 3 semanas y que el niño ya lo domina, no lo vuelven a usar más. Y de esta manera ellos pueden tener un nuevo reto. Esto quiere decir que si ya armó el rompecabezas, lo compra, su amigo también tiene uno, lo va intercambiando, ¿sí? Copiar patrones de Lego, de la misma manera la actividad anterior, copiar patrones de Lego o duplo es la actividad que puede estimular el pensamiento lógico de nuestros niños. Esto está hablando en sí, en nuestros niños, porque es lo que se puede desarrollar el pensamiento lógico de esta manera. Emparejar figuras, ¿sí? Armando cubos, juegos de ajedrez, de parchís, de dama, en el pensamiento lógico. Estrategia para desarrollar el pensamiento crítico, que son preguntas. ¿Quién puede leer este de aquí? Uno, rápido. Matamba.
Lea Matamba. Cuestionar adecuadamente es Lea. el núcleo, a ver, dice, cuestionar adecuadamente es el núcleo del pensamiento crítico. Se fomenta la curiosidad animando al alumno a hacer preguntas. Integran un flujo de preguntas durante una parte importante del desarrollo de la clase. Un gran foro es una estrategia clave. En educación primaria debemos enseñar a las niñas y a los niños a hacer preguntas que conduzcan al pensamiento, al conocimiento, aprendizaje, comprensión y comunicación, intentando reconducir las preguntas insuficientes o ineficaces en la dirección adecuada. Haz tus preguntas de ejemplo o plantéales dudas para guardar, Para guiarlos en otra dirección. para guiarlos en otra dirección. Ya. Sí, de este disculpa, es ejemplo. que tengo el teléfono. Ya, está bien, Matamba. Este es un ejemplo, dice que para desarrollar el pensamiento lógico es pregunta, el pensamiento crítico. El pensamiento crítico, sí. Preguntas. A ver, vamos a hacer, ¿quién puede dar una pregunta? Y así vamos haciendo más preguntas de la misma pregunta. Ejemplos, rápido, 1. ¿Cuál es el caballo blanco de Simón Bolívar? ¿Cuál es el caballo blanco de Simón Bolívar? ¿Qué color es el caballo blanco de Simón Bolívar? Blanco, pues. Ya, pues usted ya está haciendo otra pregunta. Yo estoy haciendo una, usted hace otra y ahorita otra pregunta. El caballo Ya. blanco de Simón Bolívar es blanco. ¿Cuál es el caballo blanco de Simón Bolívar? Blanco. Claro, yo hice esta pregunta. Así es, así es. Usted hizo la pregunta que en realidad va en el chiste, ¿no? Ya. ¿De qué color es el caballo blanco de Simón Bolívar? Yo hice la pregunta, ¿cuál es el caballo blanco de Simón Bolívar? Ya. Yo digo, ¿de qué color es el caballo blanco de Simón Bolívar? Y Rosendo dice Claro. que es blanco. Ya, Mina. Una pregunta que nos conlleve a otra pregunta. Rápido. Una pregunta, profe. Que nos conlleve a otra pregunta. ¿Cuánto mide un ser humano? A ver. ¿De cuánta es la medida normal que debe tener el ser humano, profe? ¿Cuánto mide un ser humano de estatura promedio normal? Ya, la altura promedio normal, Yucha, ¿cuánto es? 1.7. 1.7 dice, pero si yo le hago esta pregunta, Sí, profe, correcto. 1.7 ¿qué? Así salió. 1.7, profe. 1.7 ¿qué, dice pues? Wikipedia. A ver, 1.7. En adulto. En adulto. 1.7. ¿Qué? 1.7 metros. Profe, sí, la estatura normal del ser humano, pues, profe. Eso lo dice Google. Ahí usted tiene que discutir con Google, porque si no... Centímetro, pues. A ver. Usted me viene a decir a mí que la estatura normal de una persona es de 1.7. Y si yo le digo que no, ¿quién dice? ¿Quién más cree en lo que ellos han leído en Google? Es 1.70. Pero ahora usted me dice, ¿en qué? Ya, usted me dice 1.70, pero yo le digo que si en Europa, en Rusia, en Europa Central, en Rusia, el promedio normal no es de 1.70. Profe, pero yo sé que no, que son más altos
Exacto, y además eso ya depende ya de qué manera el individuo, la genética, cómo se alimenta y todo eso, las actividades físicas que hace. Pero si en lo general Google te dice eso, que el ser humano mide 1.70, profe, así eso es lo que sale, ¿qué más uno puede decir? ¿Qué más puede ser? Es que ese es el pensamiento. Usted está creyendo en lo que le dice. Entonces usted no tiene un pensamiento crítico, ni tiene un pensamiento lógico. Porque lo lógico es como usted dice. A ver, 1.7, usted dice, 1.7, ya, que sea 1.70, se equivocó. Pero usted tiene que pensar y decir, a ver, 1.7, ¿quién mide 1.7? ¿Usted mide 1.7? No, profe, negativo, yo mido más, profe. ¿Quién saquemos el promedio de todos los que vamos a clase de práctica y que nos conocemos y que nos estamos conociendo? ¿Quién mide 1.7? El compañero Jefferson mide menos, profe, 1.60 más o menos. Pero 7, usted está diciendo 7 ya. No, yo 1.70 era, pero normalmente dice así. No, ustedes dos dijeron 1.7. Ay, profe, pero sí. No. Profe, nosotros lo estamos pasando a la lógica, profe. No, eso es ilógico. Eso es ilógico porque si usted ve un promedio, de 10, 20 personas que usted conozca, nadie va a medir 1.7. Pues. Ninguno mide 1.7. Ya, pues entonces lo que pasa es que ellos querían... Es porque, profe, no hay, es que número exacto en sí. Querían redondear el 7 al 70. Pero digamos que de 70 al 80, profe, es la estatura normal, de 70 a 80, profe. ¿De estatura normal en qué país? ¿En qué continente? En Ecuador, en Chile, y no me acuerdo. En Perú. En Perú y en Colombia, profe. Todo lo que es la Gran Colombia, profe, todo lo que abarca la Gran Colombia. ¿Cuáles son los países de la Gran Colombia? Ahora, ahí va. ¿Cuáles son los países de la Gran Colombia? Ya dígame. Ecuador, ya. Colombia, ya. Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia. Eso, profe, los 4. Ya. Es que usted ahí tiene que decir. Entonces, ahí usted tiene que decir. Google dice que los países de Latinoamérica que conformaban la Gran Colombia o que fueron libertados por Simón Bolívar, o los países de Ecuador, Bolivia, Colombia y Venezuela, y Perú no libertó a Simón Bolívar. Sí, profe, sí, pero casi no es tomado en cuenta, profe. Ya, digamos que los 4, usted dice que sí, que no, ya digamos que los 4. En esos 4, Google dice que el promedio de estatura es de 1.70. Bueno, está bien, Google dice. Ya, pero en esos 4, pero no va a decir que el promedio del ser humano es de 1.70 en todos los continentes, en todos los países. Diga Jefferson. Ya, profe, una pregunta que nos conlleva otra pregunta es, el deportista todo el tiempo debe caminar. Esa es una pregunta. ¿Quién responde? ¿Por qué? ¿Por qué todo el tiempo debe caminar, Yuxia, el deportista? ¿O no debe caminar todo el tiempo? Cagua, Molano, Pineda, Neisser, Rosendo. Profe, pero una pregunta. ¿La pregunta era necesaria sin generar una respuesta o solo era una pregunta? ¿O era una pregunta con respuesta o era una pregunta que conlleve a otra? Puede ser una pregunta que te lleve a otra pregunta o puede ser una pregunta que te conlleve a un pensamiento crítico, ¿sí? Que tú tengas ¿cómo te digo? Esa libertad de tú tratar de negar o de aceptar esa pregunta, ¿sí? Mira, que dice preguntas que conduzcan el conocimiento, aprendizaje. ¿Sí ve lo que dice aquí? Hacer preguntas que conduzcan el conocimiento y aprendizaje y comprensión, comunicación. ¿Sí? Matamba, ¿está entendido? Yes. Ya.
Ahí dice Jefferson que todo deportista debe caminar. ¿Sí o no, Yucha? Molano, Cagua, Sánchez, vete. Sí, sí. Sí, profesor. Sí. A mi No, punto de vista, debe caminar porque así hace o mantiene el cuerpo activo, se puede decir, profesor, ya, para realizar alguna actividad que le toque. y si corre, y si yo digo que si no, en vez de caminar tiene que correr, también tiene el cuerpo activo. También, sí. Porque también una persona normal que no sea deportista también puede caminar. Claro, también hay mucha gente que camina, por ejemplo, en la mañana, antes de irse al trabajo, se levanta tipo 5 y se va a caminar un rato o a trotar antes de irse al trabajo. Conozco muchas personas que hacen eso. Entonces, ¿cuál sería la respuesta ahí, Neisser? Si dice que todo deportista Para debe evitar caminar. riesgo de enfermedades. Yo digo que sí debe caminar, porque no necesariamente para ejercitarse o mantenerse activo, ¿Ya? sino que cualquier persona, sin ser deportista tiene que caminar para ir a cualquier lugar. Para realizar cualquier actividad, ¿no? Claro. Sí. Ya, ¿qué dice Molano? Cagua, Landazuri, Corozo, Jocelyn, Escobar, creo que no está aquí. Sí, profesora, estoy de acuerdo con el comentario del compañero que igual, aparte de mantenerse activo, o sea, es mi criterio, mi forma de verlo, ¿no? Aparte de mantenerse activo y en sí de como cuando la gente se levanta con pereza y todo eso, primero una trotadita, un baño, te vas a tu trabajo, te vas al lugar que realices tus actividades en sí. Y aparte de eso, pues como decía el compañero, para realizar nuestras actividades debemos de caminar. Si tenemos que llegar al trabajo, así sea a la esquina, coger el bus o llegar a nuestro lugar de estudio, pues tenemos que caminar. Gracias, Cagua. Aquí está Mora. También, Yesenia. profe, Diga, Torre. Frickson. Diga, Frickson. Ya, también es bueno caminar porque nos ayuda pues también en el sistema circulatorio o respiratorio también, porque a su vez cuando caminamos necesitamos más oxígeno y entonces nuestro cuerpo se oxigena mejor. Ya. Rosendo, levanten la mano, participen. Profe, un deportista debe caminar porque también le da energía, tal como dice la compañera Cagua, estar activo y aparte de eso tener un buen estado de salud. Y también. ¿Ya? Tengo dos. Mora, Dígame, profe. ya. ¿Es importante caminar o no? Sí, profe, muy Todo deportista debe importante. caminar. No Sí, es importante. profesor. O sea, sí es importante, no solamente porque sea deportista. Las personas que no son deportistas también caminan hasta para ir a la tienda, profesor. O sea, es importante caminar. Ya, es importante caminar. ¿O es necesario caminar? ¿Cómo es? Importante y necesario caminar, profesor. Ah, ya. Samantha, Yo tengo otra pregunta. diga. ¿En qué año marcó la independencia? A ver, ¿en qué año fue mentira ya, hablando en serio, ¿en qué año fue el primer grito de independencia de Ecuador? Mina, ¿en qué año fue? Yo digo que fue en 1819. Dígame, profe, no estaba aquí. ¿En qué año fue el primer grito de independencia? Yo digo que fue en 1819. 1809, profe. Profe, de agosto de 1809. en el
1800, en el 80, por ahí. Yo digo en el 1989. Perdió, profesor. Es el 10 de agosto de 1809. 1997. Yo no he perdido. ¿O sí perdí? Profe, 1809, profe. 1809. ¿Serio? Sí. Sí, profe, googleé. Ya, pues todo lo que dice Google no es verdad. Ahora vamos, dice aquí. Comienza una pregunta que provoque polémica. Planteo la cuestión de la polémica llamativa desafiante. O por lo contrario, planteela de un modo dogmático y animales o a romperla, clasificar y definir, por ejemplo. ¿Es la progresa responsabilidad del individuo o el resultado de factores externos? ¿Qué dice? De resultados externos, profesor, porque si una persona no tiene trabajo, obviamente pues sus ingresos van a... Cagua. Dígame. Levante la mano antes de hablar. Ya. Ya dijo su disposición. Mina. Levante la mano antes de hablar, Cagua. Diga, Mina. Profe, a ver, usted me está diciendo que genera una pregunta otra vez. No, le estoy diciendo que responda lo que, porque tiene la mano levantada. Si ya dice, ¿es la pobreza responsabilidad del individuo o de resultado de factores externos? Es la pobreza del individuo. ¿Es la pobreza responsabilidad del individuo o del resultado de factores externos? Profe, el resultado de factores externos, profe. ¿Por qué y cuándo? Profe, estoy perdido con esta pregunta, ¿verdad? Listo. Los factores externos son las cosas que inciden fuera. A ver, responda. Molano. Yo, profe. Bueno, pues, en mi parecer, puede ser de las dos maneras. Ya. Responsabilidad del individuo, ¿cómo? Hay personas que no se esfuerzan. Ya. Teniendo, por ejemplo, teniendo dos manos, o sea, manos y piernas completas, no nos esforzamos. Y hay gente que no tiene sus extremidades completas y salen adelante. Pero por otro lado también depende también de la plaza si hay oportunidades de trabajo, o sea, responsabilidad del gobierno. Porque no abre campo, pues no desarrolla, o sea, el país hay países no desarrollados. No hay fuente de empleo, no hay fuente de empleo. Eso, ya, sí. Ya. Entonces, ahora, si yo le digo, yo voy a dar mi punto de vista. Dice que ¿es la pobreza responsabilidad del individuo o es del resultado de factores externos? O puede ser, yo digo que es responsabilidad del individuo y también de factores externos. ¿Por qué el individuo? Porque como usted dice, hay personas que baje la mano ya Molano, porque hay personas que tienen sus dos manos y sus dos pies y no les gusta trabajar. Ahora usted dice que no hay fuente de empleo. Si vemos muchas personas venden caramelos, si vemos muchas personas venden mango, si vemos muchas personas venden naranja. A ver, el hecho de que vendan eso no están saliendo de la pobreza, pero sí están intentando salir de la pobreza. Y la responsabilidad del individuo o de factores externos, ¿cuáles son los factores externos? Los factores externos pueden ser lo que el gobierno de turno no brinda esas oportunidades o no tiene los servicios básicos en diferentes sectores. Digo yo que esa puede ser una razón. Cuero. Profe, respecto a la pregunta ahí, yo opino que es de la persona mismo, el ser pobre y también tiene mucho que ver los problemas externos. ¿Por qué la persona mismo? Porque la persona es conformista, no busca
tener más si no se conforma con lo poco que tiene y no logra salir de ese círculo vicioso, el cual lo tiene en la pobreza. Por ejemplo, trabajan una semana extensa, dura, para llegar el fin de semana y gastarse todo ese dinero, sin importarle todo lo que han sufrido para conseguirlo. Y por otra parte, externa, en el sentido de que si uno no es un profesional, no puede conseguir un buen empleo. Si una persona no tiene el dinero suficiente, no puede generar empleo o tener su propia empresa ni nada de eso. Si una persona quiere hacer un crédito en el banco, le piden tantos requisitos que al final en muchas ocasiones no se los dan. Entonces son de parte y parte. Ya, ¿quién más tenía la mano levantada? Matamba. ¿O la bajó? O sea, considero que igual es una pregunta también un tanto capciosa, porque así como es polémica, es también capciosa, debido a que existe esa dificultad de entender quién sería aquí el responsable, o los externos o uno mismo. Uno mismo tal vez por ser indeciso, por esa falta de empuje, de ahínco y de responsabilidad. Existe que, como lo dijo el compañero, hay conformidad. Hay mucha conformidad cuando se encuentran en un sitio de confort. No se esfuerzan por adquirir un trabajo. Pero cuando es externo, también depende mucho de uno, ¿ya? Porque así tal vez como uno se esfuerza en conseguirlo, tal vez que lo externo, como lo decía la compañera, tal vez tienes que pagar para conseguir ese puesto de trabajo. Entonces tal vez también lo externo lo dificulta para conseguirlo. Entonces se hace un poco capciosa el resultado de esta razón. Ya, y como dice aquí, ¿qué es individuo? ¿Qué es externo? ¿Qué es responsabilidad? ¿Y qué es pobreza? Entonces, ahí nosotros también podemos entender que de lo que estamos tratando en la pregunta. Entonces, tenemos claro de cómo son estrategias para desarrollar el pensamiento crítico, ¿sí? Que dé su criterio, ¿sí? Aquí hay otra estrategia que dice proporcionar apoyo para la conversación. No deje de apoyar las intervenciones con guías tipo estoy de acuerdo en esto o estoy de acuerdo en esto. También puede aclarar lo que entiendes por la pregunta que te están haciendo, ¿sí? Como todo el tiempo yo lo he hecho, si ustedes tienen alguna duda, yo digo que estoy de acuerdo en esto, pero no es así. Siempre dar el por qué no estás de acuerdo, ¿sí? Si estás errando, dale la respuesta, o darle la respuesta correcta, que es decir, correctamente, ¿sí? Darle la respuesta correcta a lo que tú no estás de acuerdo. Mira, yo no estoy de acuerdo a lo que tú estás diciendo por esto, ¿sí? Y son estrategias que se utilizan. Todas estas son estrategias. Dice, moldear nuestras expectativas de acuerdo a sus intervenciones. Haz demostraciones y ejemplos sobre cómo entrar en un debate, establecer diferencias, estructura, la intervención, cómo disertar, cómo hacer resumen analíticos y también cómo guardar las formas y el mero y puro civismo en diferenciando las personas de las ideas. Diferenciando las personas de las ideas. No que porque, aquí un ejemplo, no que porque es pobre tiene que pensar como pobre, sino porque es de familia adinerada tiene que pensar como rico, ¿sí? Tiene que diferenciar a la persona de las ideas. Podemos tener las ideas, ¿sí?
Nosotros podemos no compartirla, pero tenemos que respetar la idea de cada uno, porque ese es su pensamiento y esa persona piensa así. ¿Sí? No comparto, pero respeto tu intervención, ¿sí? Respeto lo que tú dices. Y dice, aquí también nos da un ejemplo, cómo entrar a un debate, establecer diferencias, estructurar intervención, cómo disertar. En las exposiciones, creo que yo a Párraga, a Cuero, a Yucha, a Mina, a Matamba, a todos, la mayoría de los que pusieron y le corregí esa parte donde dice, se dice que, se dice que, se dice que, ¿sí? Eso no es una manera de disertar, de dar una exposición, ¿sí? Un discurso, ¿sí? Eso te afecta. Y utilizar muchas muletillas, se dice que muchas muletillas, repeticiones de una palabra o nos conlleva, o entonces esas son formas que lo que estás dando, lo que estás exponiendo, ¿sí? No se escucha con claridad, con fluidez. Y a veces puede también denotar inseguridad, o sea que no estás empapado en el tema. Lea. Lea Jocelyn. Si no escucha Jocelyn, lea Hernández. Jocelyn Hernández. Yo leo, profe. Lea Molano. Dice, controversias constructivas. Los debates suelen formarse porque hay perspectivas diferentes en las aulas. Precisamente, suelen acabar en el caos más absoluto. Algunos docentes utilizan métodos como el abogado del diablo, que consiste en darle una tarjeta en secreto antes del debate con los puntos de vista opuestos respecto a un tema polémico. No te olvides de recomendarles que el desacuerdo no puede basarse en opiniones personales o sentimientos, sino que debe apoyarse en datos y en argumentos, y no lo olvides tú, claro. Ya, eso es lo que le digo, mire. Aquí hay un ejemplo, ¿sí? Está dando un ejemplo de una estrategia, ¿sí? Y dice, no te olvides de recordarles que el desacuerdo no puede basarse en opiniones personales, ¿sí? No es que en experiencias personales usted va a criticar, a debatir, no. Usted aquí va a poner su criterio de los conocimientos, sin nada de sentimientos, nada. Solo va a hablar del tema que está en exposición, ¿sí? Usted tiene que basarse en datos y argumentos, ¿como cuáles? Ahora, Mina me dice que en Google él consultó, pero yo me baso en mi argumento de que lo que Google está diciendo, como él lo dijo, quizás Google lo plantea de otra manera que después lo corrigieron, ¿sí? Pero mi argumento, ¿cuál fue? Y que yo defendí mi argumento que no puede ser eso posible, ¿sí? Que no es lógico lo que ellos están diciendo, ¿sí? Entonces, aquí no está explicando eso. ¿Quién tiene la mano levantada? ¿Ya bajaron la mano? Sí, yo era el que la había levantado. Sí, ciertamente, como lo acabo de decir, para contradecir hay que tener veracidad también en la opinión para así mismo poder debatir, tener un tanto de razón. Por ende, tiene que tener tanto criterio como eficacia. Ya. ¿O no? ¿Quién puede decir lo contrario? Mina. Mina. Dígame, profe. ¿Cree usted que los criterios y argumentos que yo al momento del debate utilicé con usted fueron
validero o no quedó usted consciente? Profe, sí tiene lógica, profe. Sí tiene lógica, la verdad que sí tiene, porque tú no puedes generalizar a una persona con una estatura promedio, cuando todos somos diferentes, profe. Ya, ¿qué dice Nandasuri? Sí, profe, sí son válidos porque cuando uno va a un argumento tiene que tener planificado lo que va a decir y lo que va a defender. ¿Tiene que tener planificado o tiene que tener conocimientos? Y también conocimiento de lo que va a defender. Porque si usted me dice planificado, yo no tenía nada planificado. Argumento. Ya, Nandasuri, si usted me dice planificado, yo no tenía planificado sobre el tema que expuso el compañero Mina. Yo no tenía nada planificado. Entonces tiene que tener argumentos para defender su tesis, debe tener conocimiento, ¿sí? Debe de saber, debe de entender, debe tener un pensamiento lógico, crítico. Diga, Marta. Profesor, mi criterio es que suele darse o puede darse un evento como un debate o se puede decir también como un conflicto acerca de un tema, porque algunas personas dan su punto de vista y las otras también y no están de acuerdo, ¿sí? O sea, las dos personas, ese grupo de personas no está de acuerdo con el concepto que dio las otras personas, entonces allí se viene a hacer un conflicto en sí entre ese grupo de personas, porque sus opiniones o sus formas de ver las cosas no son iguales. Se puede dar en cualquier área, profesor. Ya, usted me dice que un debate se puede convertir en un conflicto o un debate y un conflicto. ¿Cómo es? Se puede convertir en un conflicto, profesor, porque en ese grupo hay personas que no están, que no piensan lo mismo, digámoslo así, ¿ya? Ya, pero mire, recordemos lo que dice aquí y lo que leía lo último y nos dice, no te olvides, nos da la recomendación, no te olvides de recordarle que el desacuerdo no puede basarse en opiniones personales o sentimientos, sino que debe apoyarse en datos y argumentos. Y no olvides tú, claro. Entonces, si esa persona, por eso le digo, usted cuando vaya a conversar, a debatir, a criticar o a defender alguna tesis que usted tenga, usted tiene que basarse en argumentos, ¿sí? Basarse en argumentos. Y que usted tenga que sostener y que sus argumentos sean valideros, tengan validez, tengan asidero, sean